Vamos a ver algo de fundamentos de ingeniería de software. Empecemos con una pregunta. ¿Dónde se encuentra el software hoy en día? Piensa dónde lo encuentras. La verdad es que en casi todo. Transporte, en nuestras viviendas, todo lo financiero, de entretenimiento, de salud, de industria y un largo etcétera. Entonces, ya vamos entendiendo que lo que tenga que ver con ingeniería o desarrollo de software va siendo importante. Es más, hoy en día tenemos el software como ya lo vimos en casi todos los productos y servicios, pero esto además está en constante crecimiento, más aún con todos los cambios tecnológicos, por ejemplo la inteligencia artificial, que hace que el software cada vez más comparta todo lo que hacemos como seres humanos. Esto nos lleva a cambios muy rápidos y también a mayores demandas de los usuarios. Es decir, ya nuestro software tiene que responder a elementos de complejidad, interoperabilidad, seguridad, confiabilidad y muchas otras demandas. Entonces, todo esto es un panorama de en qué estamos metidos en este momento. Es más, algunas de las empresas más grandes del mundo hoy en día son de software. Por supuesto, hay otras de otras áreas, pero hace algunos años esto no era tan normal. Casi todas las empresas grandes eran de productos físicos y hoy en día es muy normal que empresas grandes sean de software. Oh, pero está el lado negativo. También tristemente hay muchas noticias y también muy actuales que tienen que ver con grandes pérdidas por fallas en el software. Bueno, entonces, de aquí la importancia de la ingeniería de software, porque nos va a ayudar a reducir esa complejidad que cada vez es mayor, a minimizar los costos de estos proyectos, a gestionar proyectos que son cada vez más grandes y con más cantidad de personas, a producir software confiable, disminuir tiempos en las entregas y ser más efectivos, es decir, con pocos recursos, lograr lo esperado. Pero ¿cómo llegamos a esto? Veamos algo de historia. Empecemos por allá por la década de los 50, 60, cuando teníamos que la programación empezó a crecer, pero todavía era muy desorganizada. El mismo código no tenía separación en métodos, funciones, sino que uno saltaba de un lado a otro. Eso se llamó programación espagueti. Sin embargo, ya se empezaron a dar los primeros pinitos para organizarse. Se dieron los primeros modelos que decían, vea, por lo menos primero tenga unas fases de análisis y diseño, luego se codifique, luego haga pruebas, etcétera. Es decir, no existían métodos formales, pero sí se dieron los primeros pasos. Los programas empezaron a ser cada vez más demandados por diferentes organizaciones, pero esa forma artesanal de hacerlos no lograba cubrir las expectativas. Y a eso se le llamó la crisis del software, porque no se obtenían los resultados deseados, había sobrecostos, desfases en tiempo y los programas luego eran difíciles de mantener. Entonces nace una idea, ¿qué tal tener ingeniería de software? Primero un paréntesis, le recomiendo esta referencia que habla precisamente de esa crisis y cómo estamos ahora. Bueno, en los años 70 y 80 ya aparecen la programación y los métodos estructurados. O sea, no solo se organiza la forma de escribir el código, sino también hay guías para orientar ese trabajo, para orientar el análisis, el diseño, etcétera. Y en los 80 aparecen ya modelos que no son secuenciales, sino que nos permiten trabajar en paralelo o hacer entregas que van creciendo el producto desde un núcleo hasta algo más elaborado. Y eso fue muy interesante para la ingeniería de software. De hecho, mucho de lo que trabajamos hoy en día se origina en estas décadas. En los años 90 fue el boom de la orientación a objetos, tanto con la programación orientada a objetos como con métodos orientados a objetos. Aparecen muchos diagramas que hoy en día utilizamos, como diagramas de clase, de secuencia, entre otros. Y aparecen métodos muy detallados y robustos. Te dan todas las guías, todos los formatos, para que todo el proceso, desde los requisitos hasta la entrega al cliente, esté cubierto por tareas, actividades y muy detallado. Es decir, tenemos metodologías robustas. Ya en la década de los años 2000, 2010, aparecen
los métodos ágiles, unos métodos ya no tan detallados y robustos como la década anterior, sino más flexibles, que permiten hacer entregas más frecuentes, más rápidas y adaptarse a los cambios. Y en la década del 2010, los métodos empiezan a ser híbridos, es decir, tomando elementos de los métodos robustos y de los ágiles, pero también uniendo y automatizando mucho del proceso, uniendo, digamos, etapas que estaban separadas como el desarrollo y la operación, y aparece DevOps. Y esto es más o menos donde estamos hoy en día, por supuesto, con otras tendencias que los invito a explorar. ¿Qué estamos trabajando hoy en día? ¿Qué creen que marcará esta década? Bueno, hemos hablado de la importancia de la ingeniería de software, pero ¿qué es la ingeniería de software? La definición oficial es esta. Es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software. Es decir, la aplicación de la ingeniería al software. Y acuérdense que la ingeniería siempre es aplicar principios para solucionar un problema, solucionar una necesidad. La esencia de la ingeniería de software es entender el problema, planear la solución, seguir ese plan, ejecutarlo y por último examinar que ese resultado sí cumpla con lo necesario. Pero aunque esa es la esencia, la verdad es que la ingeniería de software a través de todas esas décadas y con todos esos cambios que vimos, tiene muchas capas. Hay una capa, digamos, grande que es el proceso. El proceso son esas etapas grandes que tiene los requisitos, el diseño que se pueden hacer secuenciales o en paralelo, de manera cíclica, etc. Ese proceso está formado por actividades. Esas a su vez usan métodos y técnicas, que ahí hay muy diversos, hay ágiles, hay rigurosos, etc. Y esos a su vez usan herramientas. Pero todo esto dentro de una mirada de calidad. Digamos que el énfasis de la ingeniería de software es, por supuesto, dar soluciones a necesidades de las personas, pero con un sello de calidad, para que esa solución no sea temporal, sino que dure mucho en el tiempo. De hecho, cuando pensamos en ingeniería de software, tal vez pensemos en unas pocas áreas, tal vez en requisitos, diseño, construcción, pruebas, pero hay muchas más. Mantenimiento, gestión de la configuración que tiene que ver con el manejo de versiones, la gestión o administración de los proyectos como tal, hacer la planeación, el seguimiento, la ingeniería de procesos que tiene que ver con ese orden en que vamos a hacer las actividades, los modelos y métodos que vamos a aplicar. Un aspecto importantísimo de calidad que va más allá de las pruebas, aspectos económicos y profesionales. Como ven, hay muchas áreas de la ingeniería de software, más allá de solo la codificación. Así que se vuelve muy importante conocerlas, pero sobre todo aplicarlas. Entonces, nuestra meta es aplicar la ingeniería al desarrollo de software. Con lo que vimos, ya puedes responder estas preguntas. Mira si tienes alguna duda sobre ellas, comenta con tus compañeros y, por supuesto, pregunta a la profesora.